Buenas tardes. Este es un proyecto muy marcado por la forma en la que mira su entorno. Y es que toda la arquitectura debe poner mucho cuidado en cómo se implanta en el lugar. Y más aún si se trata de un uso turístico, que debería hacerte disfrutar del sitio que has elegido visitar. Situada entre dos ambientes distintos, entre el bosque y el arrozal, se busca la forma adecuada de mirar a cada lado. El arrozal se vuelve más impresionante cuanta mayor extensión se percibe. Y desde esta posición elevada podemos ver cómo los campos se pierden en el horizonte y cómo en distintas épocas del año irán cambiando, entre los tapices verdes y las aguas embalsadas. Al otro lado está el bosque de pino. Los esbeltos troncos que se perciben desde el pasillo de acceso nos invitan a mirar hacia arriba, hacia las copas que nos cobijan. Sin embargo, la cubierta sobre el pasillo nos lo impide, pues es una vista que se reserva solo para el espacio interior. En este proyecto, las vistas definen la forma. Y ese es el motivo por el que, en todo momento, debemos tener presentes estas dos imágenes, pues son el fin que se busca con cada decisión de proyecto. El tema elegido es un hotel, y para que nuestro hotel disfrute de estas vistas tan contrastadas necesitamos un entorno muy concreto. La Albufera es un espacio muy complejo en el que se juntan desde el mar Mediterráneo a la laguna, pasando por los espacios que a nosotros más nos van a interesar: el bosque de pino carrasco y el arrozal. El proyecto se sitúa sobre un límite natural existente que se modifica ligeramente y sobre el que se sitúa el proyecto para terminar de marcar esta frontera. Al proyecto se llega por una carretera que discurre a lo largo del bosque y que lleva un camino desde el que se percibe por primera vez el arrozal, con el hotel cerrando las vistas y los árboles asomando sobre él. El aparcamiento utiliza los troncos de los árboles para definir las plazas y el acceso se produce desde la cara sur, de manera que el testero que da a la carretera pueda quedar completamente ciego. Del conjunto del edificio nos vamos a centrar en principio en las habitaciones, que marcarán las pautas para el resto del proyecto. Se elevan ligeramente sobre el suelo, para alejarnos de la humedad del terreno y de las posibles inundaciones, y se cubren de forma que el espacio interior quede sombreado en verano y expuesto al sol en invierno. En planta se hace un juego entre espacios principales y bandas de servicio que nos dan unos alzados más movidos y nos permiten, por ejemplo, en la zona del pasillo de acceso, que se creen unos retranqueos que evitan la sucesión continua de puertas, además de producir unos vestíbulos para la habitación que nos llevan desde el paseo junto al bosque hasta las vistas frontales del arroz. Por la otra parte, en la cara sur, los retranqueos producen unas terrazas a las que se abre el ventanal, y estas terrazas se pueden ampliar con unos grandes portones de lamas que nos dividen la plataforma continua de sur en una sucesión de espacios privados. Las bandas sirven para liberar el espacio principal y alojan distintos servicios como instalaciones, armarios, aseos, y en los extremos que dan al exterior se colocan las zonas de baño. La construcción del edificio se hace prácticamente en su totalidad en madera, siendo la principal excepción la cubierta, hecha de zinc. El sistema constructivo distingue claramente entre la estructura, la cubierta y la envolvente térmica. Esta se sitúa al interior para reducir al mínimo la masa térmica efectiva del edificio, de forma que en un uso como este, que tiene un movimiento continuo y es muy interrumpido a lo largo del día, no se invierta energía en calentar los paramentos innecesariamente. Todo se realiza en madera y ahora vamos a ver un detalle de cómo se articulan estas piezas. La estructura es de pórticos de madera microlaminada y aquí nos fijamos en que el pilar es más estrecho que la viga y esto se hace así para que pueda pasar la envolvente sin producir puentes térmicos. Vigas y viguetas se dimensionan de tal forma que sumen el canto total de la viga del pórtico para que en la cara inferior se pueda situar toda al mismo nivel la envolvente térmica y en la cara superior se pueda colocar la cubierta. Bajo el canalón existen unas rejillas que permiten la ventilación de la cámara y hacen que se disipe el calor en verano. Los acabados terminan de formar la división interior y se busca que el aspecto general sea muy neutro, de manera que, como dijimos al principio, solo destaquen las vistas. El segundo detalle que vamos a ver busca solucionar un problema muy grave en este edificio de tanta longitud: las juntas de dilatación. Empezamos por la cimentación, que no tendrá juntas, se realiza con pilotes sobre las que apoyará el pórtico con una junta metálica. La junta se hace sin duplicar la estructura. Las viguetas pueden deslizar sobre neoprenos con unas chapas metálicas que permiten el movimiento, y se debe extender a la envolvente térmica diferenciando claramente qué elementos quedan a un lado y cuáles quedan al otro. Ningún elemento se puede fijar a ambos lados y esto se lleva hasta el cerramiento. Una vez conocemos el sistema que se utiliza para hacer la habitación, existen dos variantes que la complementan:
La primera alberga la mayoría de los espacios comunes. Se aumenta la altura y se gana espacio interior a costa de la terraza. Y además se ensanchan el pasillo y el lucernario de tal forma que se remarque la importancia de estos espacios. Aquí vemos cómo el módulo de la habitación, duplicándose, puede alojar las cocinas y cómo, llegado al cambio de sección, hay un pórtico que se modifica para responder a los dos lados y vuelve a pasar, como sucedía en el pilar del pórtico, la viga inferior del pórtico modificado tiene la mitad de ancho que la viga superior, de forma que la envolvente pueda doblar sin crear puentes térmicos. En la transición nos debemos fijar especialmente en que exista continuidad entre los remates de cubierta para que no se distorsione el alzado. La cubierta se conecta con la zona del bar y el restaurante, que se amplían en una terraza cubierta pero abierta sobre la acequia de riego. Desde este punto el terreno sube drásticamente hacia la carretera, de forma que la recepción puede estar a la misma cota que el acceso, evitando así rampas o escaleras. Todos los espacios interiores estarán muy marcados por la línea de vistas del arroz y la línea de vistas del lucernario. La segunda modificación sirve para rematar la zona oeste del edificio. En este punto deja de interesarnos tanto las vistas alternas a un lado o al otro y por eso desaparece el lucernario. Buscamos mirar a los campos que se extienden al oeste. Toda la atención recaerá entonces en la cubierta y, en última instancia, en la plataforma horizontal. Igual que en el caso anterior, existe un pórtico que se modifica y que reduce su tamaño. Y como en esta zona no existen prácticamente espacios interiores, se aprovecha para cubrir una terraza debido al clima en el que estamos. Vemos que la mayoría de los espacios interiores que existen en este punto son técnicos, como el cuarto de instalaciones, almacenaje, aseos o la barra del bar. Y, del mismo modo que sucedía en los espacios comunes, el pasillo se amplía anticipándose a una terraza que nos permite unas vistas panorámicas del Arrozal. Muchas gracias. Sí, mi opinión al oírle hoy también ha mejorado un poco la que tenía la semana pasada. Realmente, la semana pasada, viendo el proyecto, podría parecer un poco sencillo, digamos, una sola habitación con un nivel de dificultad bajo, digamos, asociado a una vivienda unifamiliar o un refugio, multiplicado 30 veces o algo así, ¿no? No sé cuántas hay. Lo convertía, la semana pasada, en un proyecto quizás demasiado sencillo para compararlo con otros proyectos, ¿no? Lo que pasa es que, y también buscábamos en la publicación, en el librito, algún documento de la gran escala. Es decir, cuando uno hace un rascacielos, siempre hay que hacer escala de la ciudad, antes de empezar, y cuando hace una barra de más de 100 metros, de 130 metros o lo que sea, pues realmente esa proporción que se va fuera de una manzana de Madrid, una proporción muy grande, muy extraordinariamente esa barra, haría falta algún dibujo que justificara esa barra en el paisaje o algo así, ¿no? Lo que pasa es que la maqueta que ha traído hoy, la maqueta de conjunto, es muy bonita. Quizás uno echaría, vamos, que yo creo que no la sacó partido al asunto de la repetición de los porches con los árboles detrás, con los pinos detrás, como digamos una especie de peine sobre la trama de los troncos de los pinos, digamos. No he visto ese dibujo, pero esta maqueta yo creo que es especialmente bonita, esta maqueta de cartulina blanca, casi como un umbral antes de llegar entre el Arrozal y los pinos. Yo creo que eso, que a mí me ha convencido la explicación, creo que ha mejorado mi opinión con respecto a lo que vimos la semana pasada. Digamos, como pequeños asuntos que podríamos discutir en una cuestión más privada, podría ser asuntos de oscurecimiento. Aparece en la esquina de arriba una especie de toldo o algo así, que dormir con un cristal encima, supongo que ese redondito que aparece ese pequeño cilindro que aparece en la serie constructiva será un toldo que oscurece, o la repetición tan sistemática, digamos, desde un extremo del otro. Pero en general me parece el proyecto por encima de lo que se pide para pasar en esta escuela como
máster habilitante o algo así, estoy contento, y también esta visión final, dando al infinito, y los documentos son precisos y está bien.